Vamos a continuar con ejemplos de función lambda y también en esta sesión vamos a ver funciones de orden superior, ¿de acuerdo? Una función lambda la vamos a definir como funciones anónimas, es decir, que tienen un nombre explícito, ¿de acuerdo? Estas funciones lo que nos van a permitir es que no ocupemos pues esta palabra reservada def, que es como vimos en el ejemplo anterior con la función de primera clase, que lo justo definimos a partir de esta sintaxis def, ¿no? Y como un valor de retorno. Sin embargo, en los siguientes ejemplos que pondremos, también vamos a ver las herramientas que mencionábamos en la clase de introducción, como map, filter y sorted, y también, bueno, no, aquí no entra reduce, pero también lo vamos a ocupar. Bueno, pero el uso de lambda pues es útil para las funciones simples, es decir, que se ocupan una sola vez, o en situaciones donde estas herramientas también se ejecuten, ¿de acuerdo? Vamos a ir definiendo las herramientas map, filter, reduce y sorted, ¿de acuerdo? Entonces, pues recordar que estas funciones lambda lo que nos van a permitir es que no definamos como tal en el ejemplo que veíamos hace un momento. Entonces, el ejemplo que nosotros vamos a definir a continuación lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a generar una variable donde vamos a añadir la función lambda, que pues ya viene predefinida en la sintaxis. Vamos a definir eh, algunos parámetros que van a tomar otro orden, que es el que yo estoy generando en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo quiera mandar a llamar esa función que estoy creando, pero a partir de lambda, los valores que yo estoy definiendo en estos parámetros de la impresión me van a generar justamente la suma sin que yo haya definido como tal la función, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hicimos primero fue la definición de la función lambda, x y y, que se creaba la función que toma estos parámetros y el valor que va a devolvernos es justamente el resultado de la suma de estos parámetros. Entonces, la asignación que se está creando justamente tiene este carácter como anónimo que se asigna a la variable que creamos suma, lo que nos va a permitir llamarla como si fuera una función definida con la palabra def, ¿de acuerdo? Pero no es como lo estamos ocupando. Entonces, cuando esta función se mande a llamar, cuando se haga la suma que estamos marcando en el print, se está invocando a la función con el 3 y el 5 que estamos viendo como argumentos y nos va a devolver pues la suma de esta variable. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta sin que nosotros estemos definiendo como tal una función que realice una suma. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que yo mande a llamar mi variable suma, yo pueda generar la misma función que tiene asignada, que justamente va a generar varias sumas. Entonces esto sería como definir o poder observar cómo en algunos programas ya se tienen definidas las sumas, ¿no? Sin que nosotros estemos ordenando una programación entera como lo hacíamos a lo mejor en el principio de nuestros diagramas de flujo, que guardábamos las variables, que definíamos todo con muchos pasos, ¿no? En dos simples líneas, que en realidad es una, y lo que estamos mandando a llamar es el resultado de cómo se vería eso. Sin embargo, ya estamos llamando a la variable con ese print, ¿de acuerdo? Pero la única parte que se codificó pues fue esa línea donde creamos nuestra variable aunada a la función lambda. Entonces, vamos a ver otro ejemplo que nos va a definir cómo observamos la sintaxis de las funciones conocidas de orden superior, ¿de acuerdo? Entonces, al ser de orden superior,
nosotros vamos a regresar a esta parte que veíamos en el primer ejemplo, donde par la definición. Entonces vamos a llamar a esta función aplicar función y le vamos a dar los siguientes parámetros. Función y vamos a definirlo como lista, en la cual vamos a ocupar. Y lo que vamos a ver aquí adelante tiene que ver con un tema también que es sobre las listas. Se va a crear una clase en estos videos donde demos esta explicación de la comprensión de listas, por ejemplo. Y vamos a ver cómo están desarrolladas o por qué se le llaman listas comprimidas, ¿no? Por ejemplo, se le podría decir que es un ejemplo de lo que estamos ahorita desarrollando, ¿no? Con este ciclo for en esos capítulos que se entreguen en los videos, vamos a poder ver una explicación más concreta de cómo se generan estas definiciones de las listas, a diferencia de, por ejemplo, pues una lista tradicional como llegamos a verla en la presentación en nuestras clases. Entonces, justamente aquí estamos también ocupando ya una función lambda que, como vimos anteriormente, dentro de ella nosotros definimos en este caso, qué operaciones vamos a realizar para poder mandar llamar nuestra variable doblar, que ya lo saben, va a ser para mandarla a llamar una vez, puesto que tiene una definición pues ya establecida, ¿de acuerdo? Entonces, en mi lista de números, yo voy a incluir los siguientes valores para que yo pueda ejecutarlos con mis funciones anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a generar nuestra variable resultado y vamos a mandar a llamar esas funciones. Entonces, tenemos por un lado esa variable doblar que va a fungir como nuestro parámetro cuando estoy mandando a llamar la función, y lo otro que quiero mencionar, la lista justo que estoy definiendo. Entonces, esto cómo lo vamos a observar, pues como siempre llamándolo con un print, y vamos a mandar llamar nuestra variable, que lo que va a generar aquí es justamente que nos otorgue esa función, que estos valores que tenemos en nuestra lista de números se puedan elevar al doble, ¿no? Por eso estamos definiendo x por 2. Entonces, si nosotros lo estamos haciendo con una función donde tuviéramos que definir cómo trabajar dato por dato, tendríamos que prescindir de una lista. Sin embargo, aquí la lista también funciona como para contener esos datos y mandarlos a llamar. Y en estas listas comprimidas, que es donde estamos ocupando ese for justamente sabe qué tamaño va a tener en el sentido de qué tanto recorre la lista para hacer un ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, les menciono que esto viene definido en las colecciones de datos, que tiene que ver también con algunos ejemplos que pedimos en clase de métodos definidos, ¿no? Se ve también ahí cómo se ocupan estas listas comprimidas, pero yo espero que pronto estén esos videos y los puedan revisar. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, aplicamos esta función, aplicar función, y le dimos los parámetros donde creamos una lista. Entonces esta función toma otra función y una lista aplicando una función a cada elemento de la lista. Es lo que mencionaba. Este for lo que está haciendo es recorrerlo, pero al yo darle los parámetros doblar, que es el que estoy definiendo con lambda, está recorriendo por un lado la lista, pero al mismo tiempo otra función, otra parte del código, está llevando a cabo la función de multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vemos ese resultado. Vemos la lista definida y
cada dato fue afectado, ¿de acuerdo? No se afecta, digamos, la lista en general. Es una función que primero recorre toda la lista y al recorrerla, pues va creando esta multiplicación.